a partir de su apellido, los ancestros, poetas, intensidad y todas esas cosas. Pero ahora queremos hablar y nos vamos a centrar en un tema que preocupa y que me encantaría poder despejar con este estudio de percepción ciudadana. Mira, en la tarde de ayer lunes, la Fundación Chile 21 y Mori presentaron el estudio de percepción ciudadana Violencia Societal más allá de la criminalidad, que determinó, dentro de otros datos por supuesto, que el 59% de los santiaguinos y santiaguinas dice que ha experimentado violencia en la vida diaria, siendo la calle en un 44%, el transporte público en un 37% y en el trabajo un 30%. Esos son los espacios con mayor recurrencia justamente de este tipo de violencia. Entre los grupos percibidos como los más agresivos están los políticos, con un 34%. Yo haría ahí el suma el Congreso, no solo. Un tercio menciona a personajes como Gonzalo de la Carrera, la doctora Cordero o Carmen Hertz, entre los políticos que difunden odio. Y un porcentaje menor nombra al presidente Boric, con un 9%, y José Antonio Kast, con un 8% como emisores de mensajes de odio. Lo que, según los autores de la investigación, muestra el nivel de polarización actual de la sociedad. Y nos acompaña el director ejecutivo de Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantado de acompañarles en esta ilustre radio, ilustre universidad. Además. Me encanta todo eso de ilustre. Ya que estaba hablando de ilustre, ilustremos entonces este suerte de barómetro, también este estudio de percepción ciudadana, donde tengo entendido que de la escala de 1 a 10, ¿no? Pudieron ahí hacer una medición donde 1 es más violento y el nivel de en este caso, 10 el menos. La percepción acá en 2013 se ubicó en un 6,9 y ahora en un 4,7. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay un mayor nivel de percepción en general de la violencia en la sociedad o estamos realmente? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, en realidad el sentir de esta encuesta y particularmente esa pregunta que es como la primera que nosotros mostramos, es medir de qué manera la gente percibe que vive en un ambiente violento más allá de la criminalidad, más allá de la delincuencia común, sino que más bien cuán violentas o hostiles se han vuelto nuestras relaciones cotidianas. Entonces, cuando la gente responde más cercano al 10, quiere decir que se encuentra más bien cercano a una sociedad más pacífica. Y cuando bajamos del 5 a la mitad, nos acercamos ya al polo más violento. Si bien 4, es cierto, 7. Hoy día es 4,7 y antes era 6,9, no es tanta la diferencia estadística, en cuanto puede ser incluso el margen de error, pero francamente se pasa de un eje hacia el otro, y eso es donde marca una tendencia. La tendencia es clara hacia percibir una sociedad más hostil, más violenta. Y luego esta tendencia está corroborada en preguntas mucho más específicas. Como decías tú, la gente dice sentir espacios hostiles como la calle, como el transporte público, el trabajo, que es lo más preocupante. Sí, impresionante. Es impresionante. Daniel, ¿y a quiénes le realizaron esta encuesta ahí con Mori, ¿no? En el sentido también de cuál es el universo al que quisieron Cierto, preguntar. Mira, este es una primera aproximación al fenómeno en la región metropolitana. Ya. Elegimos una muestra en las comunas del Gran Santiago más San Bernardo y Puente Alto, en una muestra de 700 personas, que está además ponderada según cantidad de hombres, mujeres y estratos socioeconómicos, según el censo. Entonces, estadísticamente es la metodología que se usa generalmente. ¿Mayores de 18 años? Mayores de 18 años y que representa el 46% del panel ¿del padrón? Del padrón electoral, exactamente, gracias. Eso te quería preguntar, ¿por qué? Yo sé que hay un tema también incluso legal y hay un tema también de metodología y responsabilidad, pero siento que escuchamos tan poco a nuestros jóvenes, niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué, por ejemplo, no lo hicieron personas de mayores de 14 años? No es que te quiera cuestionar, pero me llama la atención que por lo general no se les pregunta, a menos que sea un tema llamado infancia. Claro, por dos razones. Porque un estudio de estas características tiene preguntas sensibles también sobre la violencia y que tendríamos que dividir a la población para tratar a los jóvenes con preguntas especiales. Ya, todos los eso es lo que te decía, responsabilidad de metodología. Exactamente. Ya, o sea, hay en toda investigación hay cierto código de ética. Por supuesto. Y que para preguntar sobre estas cosas hay preguntas que son fuertes. A ver, ¿cuál es la más fuerte que realizaron en esta encuesta, Daniel? ¿De la que te acuerdas? O sea, nada que te vaya a violentar, sino que implica pensar una actitud hacia la violencia. Por ejemplo, legitimar
la violencia contra el sistema, contra la política? ¿En qué circunstancias usted considera que es válido utilizar la violencia? Entonces, de pronto, esa misma pregunta a menores de 18 años debiera ser planteada de otra forma para poder llegar verdaderamente a donde queremos. Ahora, cierto, puede ser que diferencia un joven de 18 años de uno de 14 en este tipo de respuestas, pues se asume que la mayoría de edad ya nos da autorización a tratarlo de esta manera. Entonces, en toda investigación hay un sesgo, por supuesto. Y tampoco pretendemos con una encuesta como esta, y es bueno decirlo en una universidad, porque hay siempre aquí hay rigor metodológico y es bueno que así sea. Las encuestas no te hablan a ciencia cierta cómo es 100% la realidad. Que bueno, tú no padeces de encuestitis, ¿cómo se le llama? ¿Te acuerdas? No, por supuesto que no, sino que cuando tú haces una encuesta, tú buscas algunas luces dentro de un espacio sombrío. Pero hay una tesis inicial. Siempre hay una hipótesis. Nuestra hipótesis subyacente aquí sería que dentro de la sensación de inseguridad que vive nuestro país, que es clara, que es una tendencia de hace mucho tiempo, esa inseguridad no responde completamente a la criminalidad, sino que hay incertezas en nuestras relaciones cotidianas, y de eso tenemos pocas luces, porque no hay estudios que muestren esto. Entonces, Chile 21, en una etapa anterior también abordamos temas sobre delincuencia, hay otras fundaciones que también lo hacen muy bien, y consideramos que ahora, para poder hacer un aporte, teníamos que concentrarnos en los puntos menos estudiados, y por eso que hemos decidido avanzar esta vez en esta violencia más cotidiana, porque hay pocas cosas que sabemos de eso, y de los que sabemos también que hay estudios universitarios importantes, pues se han visto poco. Entonces queremos también contribuir a levantar esto, y esta encuesta nos indica por dónde caminar, por dónde seguir, con estudios también de otro tipo, con observación participante, con estudios etnográficos, más cualitativos, de todo tipo de investigaciones, y por supuesto también hay un interés teórico de comprender qué es la violencia en Chile, qué es la violencia para los chilenos, qué es el odio para los chilenos, por ejemplo. Sí, de eso quiero detenerme y les recuerdo a nuestros auditores mientras que estamos con Daniel Grimal, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, para hablar de este estudio de percepción ciudadana, violencia societal, más allá de la criminalidad, que realizaron en este caso con la encuestadora Opinión Pública Mori. Sí, ¿qué entendemos por odio? Y esto, ¿sabes? Lo quiero preguntar específicamente por las autoridades o finalmente también figuras de poder en nuestro país. Y estoy hablando obviamente de la política en general y quienes la representan, los políticos, que son además percibidos como violentos por los encuestados, lo que refleja además claramente este clima de polarización. Y me llamó mucho la atención, por ejemplo, el tema de Carmen Hertz, en este caso como diputada, no sé si está en el tercer lugar respecto al que hablábamos al inicio, ¿no? Gonzalo de la Carrera, la doctora Cordero, y eso yo los puedo entender en mi percepción, más allá de que me guste o me caiga bien o no, aunque siempre está ese sesgo, pero por ejemplo también porque el presidente Gabriel Boric, también persona percibida como que difunde mensajes de odio, seguido luego por José Antonio Kast con una diferencia bastante estrecha. ¿Qué entendemos en este caso en la política como mensajes de odio? Porque a veces un carácter fuerte o intenso, que estamos hablando de eso, también puede ser percibido como... Por supuesto. A ver, estas son preguntas que necesitan una lectura un poco más profunda. Y es bueno que lo preguntes porque puede que se malinterprete muchas veces. Primero, en al menos 3 preguntas, cuando nosotros hacemos una interrogación por dónde usted percibe que hay más violencia y quiénes son las personas que la más promueven, violentas, que la promueven, aparecen los prejuicios, pero también aparecen percepciones muy reales, muy concretas. Aparecen, por ejemplo, en primer lugar, los inmigrantes, los barristas de fútbol, los comerciantes ambulantes, que son personas que se perciben mucho más cotidianamente, los choferes de autobuses, etcétera. Y luego vienen los políticos como en cuarto lugar con una diferencia estadística muy baja. Entonces, hay que tomarse muy en serio esto porque las otras categorías son gente que tú te encuentras más en la vida cotidiana, que tienes una relación con ellos. Sin embargo, los políticos están a igual nivel cuando es muy baja la probabilidad de que una persona interactúe con un político en la vida cotidiana, y sin embargo son percibidos de manera similar, con iguales niveles de violencia. Entonces luego hay otra pregunta que interrogamos: ¿quiénes usted considera que distribuyen más mensajes de odio? En una pregunta abierta.
Okay. Es decir, en las preguntas abiertas tú lo que buscas es quién tiene usted más rápido en la cabeza. La que aparece, respuesta y claro, la espontánea. gente tampoco dedica mucho tiempo a quedarse en una pregunta, sino que es abierta, personaje público, de la política, de los reality shows, de las redes sociales, lo que usted quiera. 43% no sabe, no responde, porque dice, no sé, otra, la próxima pregunta. Next. Yeah. Pero de los que responden, del restante, es asombroso, pero aparece el presidente Boric, aparece José Antonio Kast y todos los políticos sin diferencia estadística. Es decir, todos los políticos 7%, José Antonio Kast 8% y el presidente Boric 9%. Es decir, estadísticamente no hay ninguna diferencia. No, ninguna diferencia. Aparecen todos en el mismo nivel de odiosidad. Sí. Odiosidad. Y cuando decimos otro, que está en 31%, ahí aparecen con menos frecuencia, pero aparece ahí el nombre de la doctora Cordero, Gonzalo de la Carrera, Hugo Gutiérrez, aparece Carmen Hertz también. Entonces, ¿cómo debemos interpretar esto? No necesariamente que es que el Mercurio puede ser Carmen Hertz, porcentaje, no sé, puede publicar o sea, por eso. el ranking uno podría ponerlo. Ahora, estadísticamente, lo interesante es que el 31% son otros. Las menciones a Carmen Hertz no son relevantes estadísticamente. Entiendo. Tampoco las de Pamela Giles, tal vez la de Gonzalo de la Carrera un poco más, pero no es ese el ranking que nosotros queremos construir con esto, sino que es mostrar que en grueso es la política la que es percibida así. De lo contrario, tendríamos que preguntar quién es más violento, Gonzalo de la Carrera o la doctora Cordero. Pero esa sería otra pregunta, que no es el caso. Exacto. Entonces, aquí lo interesante es que cuando tú preguntas por odio, aparecen estos nombres y aparecen otros más también. Aparecen comentaristas, no nombres, sino que comentaristas de prensa. Ya. Todos los políticos también. Hay gente que no da el nombre, pero te dice todos los políticos. Claro, entonces, obvio. Finalmente, ¿cuál es el fenómeno? ¿Es el nombre el que busco? No, es la categoría. Entonces, aquí aparece los dos líderes, José Antonio Kast y el presidente Boric, como los dos puntas de lanza. El presidente y el presidenciable del antagonismo. Exactamente. Entonces es el antagonismo lo que hay acá. Lo interesante de esta pregunta es que luego, si tú vas a otras preguntas como aquella que señala o que intenta indagar sobre la manera en que nosotros enfrentamos los conflictos. Preguntamos, ¿de qué manera enfrenta usted la situación cuando ve un conflicto con otra persona? Y un 57% dice que intenta el diálogo, que intenta llegar a un acuerdo para solucionarlo. Hay un 20% que evade la situación y dice que no sabe cómo actuar y prefiere evitar el conflicto. Hay un 5% que dice que va directamente a imponer su punto de vista. Entonces, si sumamos todo esto, hay alrededor de un 40% de la población que no tiene herramientas para enfrentar el conflicto o que definitivamente considera que todo tipo de conflicto es negativo, que es malo. De pronto, la política parece como un conflicto que es indeseable en sí mismo. También es algo que no podemos interpretar así livianamente. Por eso nosotros presentamos los resultados sin tratar de imponer alguna lectura muy particular, sino que aquí están los resultados, discutamos. Posteriormente vamos a elaborar informes más detallados que no solamente se van a basar en esto, sino que en otro tipo de investigaciones también. Nuestra idea es contribuir, como te decía en un principio, a levantar un tema del cual se está hablando poco. Creo que uno de los puntos más importantes es que no tenemos una buena cultura de resolución de conflictos. No asumimos muy bien qué significa el conflicto para nosotros. ¿Qué es el odio para los chilenos? Que no podamos comparar con otros países también. Ahí quiero detenerme, Daniel Grimaldi. Estamos conversando con el director ejecutivo de la Fundación Chile 21 sobre este estudio de percepción ciudadana llamado Violencia Societal más allá de la criminalidad. Porque ahí quiero detenerme. Tendemos siempre a compararnos con, sobre todo, nuestros más cercanos, ¿no? Y dentro de los vecinos nos gusta mucho comparar o mirar a los argentinos. Y uno se pregunta, si uno hubiera hecho esta misma encuesta en Argentina hoy, más allá de todos los fenómenos globales y la misma polarización que también está en todos lados, y la política también es, como dicen los italianos, un casino, ¿no? Un quilombo, qué sé yo, como dicen los argentinos. A mí lo que me llama la atención es justamente lo que tú acabas de decir, Daniel, de cómo lo enfrentamos y qué es lo que es conflicto. Porque la política argentina es súper frontal.
la política, el quehacer periodístico, el día a día, el uso, ¿no?, del espacio público, para qué decir internamente, ya sabemos todo eso. Tú, que además eres descendiente de italiano, lo debes conocer. Y son muy frontales, y los chilenos, siento yo, pecamos mucho, ni siquiera hay que usar la palabra pecamos, tenemos una idiosincrasia muy pasiva-agresiva. Y podríamos hablar incluso del ambiente de los consensos de los 90, que también, para juicio de muchos analistas, y yo comparto eso, también ahí fuimos bastante pasivos-agresivos, o sea, una violencia soterrada, por las razones que sea. Y hay mucha agresividad, claro, en los últimos años, con ataques o actitudes, ataques personales que antes no habíamos visto, que dicen algunos que nos pusimos bananeros. ¿Cómo ves tú? Yo sé que esto es algo que estamos observando, acá hay algunos datos, pero ¿cuál es tu percepción desde también el lugar que tú ocupas? Yo creo que, bueno, esta encuesta nos da algunas lucecitas, pero no para responder esa pregunta, sino que aquí estamos ya en interpretaciones mayores, más allá de este estudio, y claro que es muy pertinente preguntarse por los elementos relativos al conflicto, a la solución de controversias en nuestra cultura. ¿Qué herramientas tenemos los chilenos para poder gestionar nuestras diferencias? Si evadimos los conflictos, esperamos que otros los resuelvan. Si los enfrentamos directamente, y cuando los enfrentamos directamente, ¿cómo lo hacemos? ¿Dónde aprendemos eso? ¿Y de qué forma? Las culturas, los países, cuando se forman, van en pequeñas escalas, desde lo familiar hasta lo macro, dejando una manera en la cual se resuelven estos conflictos. En algunas sociedades es la religión la que articula esto, y los conflictos según las escrituras, ¿cierto? Ahí hay un... Pero se llama unir religión, ¿no? Claro. Que viene de la palabra de unir. Es la religión lo que hace. En otros lados es la figura del líder, y es el carisma el que siempre regula, y en otros son otro tipo de relaciones. Y por supuesto la violencia es una forma de resolver un conflicto, ¿cierto? Se acaba, y yo pongo mis términos y también se acaba. Y hay ciertas culturas que aceptan eso, y otras que no. Y que el diálogo también es más fuerte, pero que no se llega también, como se dice, a las manos, a los golpes, a la violencia física. Hay umbrales de tolerancia a la violencia en todas las sociedades. Por supuesto. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los umbrales a la tolerancia a la violencia en Chile? ¿Hasta cuándo toleramos? ¿Cómo han ido cambiando también? Cierto, el estallido social, todavía hay mucho que investigar sobre eso. Yo creo que vamos a tardar un buen tiempo más. Fue ayer y hace un siglo al mismo tiempo. Exacto. Entonces, si es estallido, lo que tenemos claro es que es estallido. Y cuando tú estallas, quiere decir que hay una acumulación de cosas que rebalsan un espacio, y eso revienta. ¿Qué es lo que reventó? ¿Cuál es el espacio que se está llenando? ¿Cómo eso se relaciona con los conflictos que evitamos y los conflictos que solucionamos mal? Por ahí hay algunas pistas. Tal vez debiéramos vivir estallidos sociales más seguido, pero más a pequeña escala. Es como una olla a presión. Las ollas a presión tienen un sopapo, ¿cierto? Suelta aire de a poquito. Si no, la cuestión revienta, se nos quema la casa. Exacto. De pronto pensar en esas vías de solución del conflicto. Y en la teoría de la democracia se supone que los mecanismos institucionales, el Congreso, la política está para eso, es el sopapo de seguridad, pero hay algo más que eso, y los mecanismos de participación, de expresión, de legítima manifestación del descontento de manera controlada, de manera democrática, son esos espacios. Entonces parece que esos espacios no están funcionando bien acá. Si tratamos de llevarlo al estallido social. Ahora, si nos vamos a la experiencia individual de la violencia, creo que hay que tomar en serio en nuestro estudio una pregunta donde le pedimos a la gente hacer su propia reflexión sobre cuál cree usted que es la causa o las causas por las cuales la gente se agrede más. Y la falta de educación aparece como primer. Luego aparecen algunas respuestas relacionadas con la desigualdad, la envidia. Mira. Entonces ahí ya tenemos dos elementos importantes de nuestra sociedad. Primero,
la falta de educación, ¿desde cuándo nos enseñan a nosotros a gestionar nuestros conflictos, nuestra ira, nuestra frustración, nuestras emociones? La educación emocional desde la infancia, ¿dónde está? Tal vez debiéramos hacer un mayor trabajo ahí. En segundo lugar, los niveles niveles de desigualdad de nuestro país. Y fíjate que una dimensión muy importante de nuestro estudio, y creo que es la más innovadora, es tratar de vincular la salud mental relacionada con la violencia. Imagínate en un país que tiene de los más altos índices de consumo de estupefacientes, de digamos, pastillas para la depresión, para dormirse, para despertarse, para todo, para poder vivir. Y alcohol y droga. Alcohol, drogas, sí. y donde declaramos que hay más problemas de salud mental. ¿Por qué no se ha estudiado el vínculo entre violencia o inseguridad y salud mental? Nosotros tenemos en este... Que es como de perogrullo incluso, ¿no? Claro, de cajón. Cuando nosotros nos juntamos entre el grupo de especialistas que constituye este equipo de trabajo que tenemos en la Fundación, dentro de nuestro laboratorio sobre violencia y gestión de conflictos, tenemos gente del área de salud mental, expertos en depresión, en salud mental. Acabo de entrevistar a un experto en depresión, con mirada comunitaria, social y política de la depresión. Estupendo. Yo te lo presento, ya. Y nos hacíamos la pregunta de, oye, ¿por qué esto no está siendo mirado? Y pucha, y hagámoslas. Entonces estamos cruzando datos que tienen ellos, datos que tenemos nosotros, para poder tener una visión más completa de cuáles son las dimensiones de la violencia en nuestra sociedad, en todos lados. Y mira, y de las preguntas que nosotros hicimos, filtramos nuestros entrevistados, aplicándole un cuestionario para medir síntomas de ansiedad y depresión, el PQH4. ¿Fue presencial, perdón, o telefónica? No, es por panel. Se hace por online, digamos, gente que pertenece a un panel internacional, y son autorreportes y son anónimos, entonces no hay manera de saber quién respondió eso. Perfecto. Entonces es completamente anónimo. Y bueno, este cuestionario, que es internacional, nos arroja que hay un 60% de la población que tiene algún grado de problemas de ansiedad y depresión, y hay un 12% que tiene problemas severos. Cuando tú cruzas la experiencia de la violencia, es decir, cuántos declaran haber recibido insultos, agresión psicológica, abuso de poder, etcétera, en toda la gama de agresiones que nosotros pesquisamos, y lo cruzas con la gente que tiene más altos índices de ansiedad, hay una correlación directa. A más depresión y ansiedad, más violencia recibiste. Entonces, de hecho, estos datos lamentablemente no me sorprenden, que ustedes sacaron acá en esta encuesta de percepción ciudadana en torno a la violencia societal. Las principales víctimas justamente de esta violencia serían las mujeres, con un 54%, adultos mayores con un 53%, niños y niñas con un 46%. Impresionante. Impresionante. Se nos fue el tiempo volando. Daniel Grimaldi, solo director ejecutivo de Fundación Chile 21. ¿Cuál es el eco que tienen? Porque todo trabajo, toda metodología, toda investigación busca, como tú decías, dar luces para algo mayor. ¿Qué es lo que les gustaría a ustedes como equipo de la Fundación Chile que tuviera un peso o un eco, una resonancia, no sé, una política pública? ¿Quién tomara también estos datos, más allá de una entrevista en un medio de comunicación? Por supuesto. A nosotros nos gustaría que las autoridades tomaran un poco más seriamente en algún programa, una política pública, para abordar la manera en que gestionamos nuestros conflictos, sobre todo en la educación, en el colegio. Sí. Creo que el objetivo de esto es aportar una cultura de la paz, ¿cierto? Puede sonar hasta medio hippie, ¿cierto? Un poco, pero es uno de los objetivos de Naciones Unidas también hace mucho tiempo. Ahora, ¿qué podemos hacer en Chile con respecto a nuestra cultura y la violencia? Los aspectos culturales no se tratan únicamente desde el Ministerio de las Culturas. La cultura es un espacio transversal a nuestra vida, que tiene muchas dimensiones, y por supuesto tenemos que interrogarnos sobre los elementos culturales, el conjunto de prácticas y de creencias. Los constructos sociales. Los constructos sociales. La cultura no es el arte, no únicamente eso, sino que es el conjunto de prácticas y de creencias. ¿Qué prácticas y qué creencias tenemos respecto a la violencia y cómo las trabajamos a nivel de políticas públicas? Y esta encuesta es un programa de trabajo, más que grandes descubrimientos o soluciones, es un programa de trabajo que tenemos nosotros para ir profundizando. Daniel Grimaldi, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros sobre este tema tan importante, y mira esas sincronías de la vida muy en línea con la entrevista
que tuvimos recién, ¿no? Con Nicolás Fernández Rodríguez en torno a los aspectos sociales, comunitarios y políticos de la depresión, ¿no? Que está todo ahí vinculado. Así que muchas gracias por habernos acompañado Muchas gracias y darnos también estas reflexiones y datos. Gracias por el trabajo.